Muy buenas, ayer fui a ver Insidious 2 y hoy os traigo una review, una crítica acerca de la película con lo que me ha parecido. Muchos me habéis preguntado por Twitter y aquí va mi respuesta en vídeo, para que veáis. Primero que todo comentar que si no habéis visto la primera es obligatorio ver la primera parte, porque no solamente cuenta todo de la primera, se quedaron muchísimos cabos sueltos en la primera. De hecho fue una de las críticas de la primera película, que se quedaban muchísimos cabos sueltos y cosas como que no tenían sentido, y no solamente las cuenta en esta segunda entrega, sino que además cuenta lo que sucede antes, contando lo que le sucede al padre de pequeño. Incluso interactúa con la película, con la primera, la primera y la segunda interactúan entre sí. Esto fue una de las cosas que más interesantes me parecieron. Si no habéis visto la primera, a los que la hayáis visto, pues, por ejemplo, hay una escena en la cual están en la cama y luego se abre la puerta, suena la alarma. Bueno, pues esto tiene una explicación en la segunda entrega que me pareció súper interesante. Esto es un spoiler, he prometido que no quería dar mucho spoiler, pero bueno, esto me pareció súper interesante. Por otro lado, también os quería hablar de James Wan. La verdad que ha cogido mayor fama, yo lo conocía ya de Insidious 1, pero cuando mayor fama ha cogido ha sido recientemente, ahora con The Conjuring, en cine de terror me refiero, y cuando más repercusión ha tomado como director de cine de terror. Me parece que hace unas tomas impresionantes, las cámaras, genera tensión simplemente con un determinado ángulo, con una determinada posición de la cámara, genera muchísima tensión, y me parece uno de los directores más prometedores y más esperanzadores del cine de terror, y es una lástima que haya dicho recientemente que esta, precisamente Insidious 2, iba a ser su última película en cine de terror. La verdad que espero que recapacite y nos pueda entregar alguna nueva película de cine de terror. Como estaba diciendo, James Wan solamente con un plano genera muchísima tensión. Pero, ¿qué pasa con los sustos? Esta fue una de mis principales críticas a The Conjuring, que sí que generaba bastante tensión, pero luego en los sustos como que no terminaba de... Y yo creo que esta es lo que le pasa también a Insidious 2, que genera bastante tensión durante toda la película, es decir, hay bastante tensión, pero los sustos definitivamente no son explosivos. Hay mucha gente y sobre todo se la ha hecho mucha... En esta película he tomado la precaución de no ver muchos trailers, de no ver muchas críticas, de no ver mucho para yo ver la película ahí. Pero sí que es verdad que tampoco es que haya muchísimas escenas ni muchísimas partes de sustos, incluso hay muchísimos que son predecibles. Entonces, pues bueno, sí que hay algún susto que otro, pero generalmente tampoco es que sea una película de sustos y de muchísimo terror, es más bien de tensión. La película te mantiene en tensión durante toda el film. Como decía, la película me parece que es muy predecible en algunos aspectos, pero muy sorprendente en otros aspectos, lo cual yo creo que hace que se equilibre un poco y sea bastante entretenida la película en general. También me pareció súper, no sé, muy bizarra y muy friki. Y esto es uno de los puntos positivos, pero también es uno de los puntos negativos, como suelo decir. Muchas veces era tan bizarra y tan friki que hacía gracia, ¿no? Y esto yo creo que era un punto ya negativo, porque era como que le daban demasiado tono de humor ya. Pero por otro lado, era genial, le quedaba genial a los personajes, sobre todo a los fantasmas, que fuesen tan bizarros y tan raros, porque esto generaba también cierto miedo y cierto respeto. O sea, no había forma de empatizar con ellos porque eran ya demasiado bizarros, no se podía empatizar con... No quiero desvelar mucho, ¿no? Pero con la vida de uno de los fantasmas en su vida anterior, porque también cuentan la vida anterior de uno de los fantasmas. Es el caso de la vieja o de la novia negra. La novia negra que le dicen en la película, todo el mundo la conoce como la vieja. Bueno, pues este personaje cuentan un poquito qué era antes y la vida de este personaje, de este fantasma. Entonces pues te resulta tan bizarro que realmente no puedes llegar a empatizar con ese personaje. Y esto pues te genera eso, te genera, por favor, qué locura. Y por el otro lado ya es que te hace gracia, es algo realmente gracioso. Entonces esto juega un poco en contra, pero también juega a favor. Dicho todo esto, voy a decir mis puntos positivos y mis puntos negativos de la película, que es... Lo que más me impresionó fue la visión sobre los fantasmas. Es una nueva visión sobre los fantasmas en los que... bueno, la visión de los fantasmas en relación con el espacio-tiempo, ¿no? El espacio-tiempo o el espacio multidimensional. Es decir, que los fantasmas pueden estar en el pasado, en el presente y en el futuro, sean atemporales. Esto me pareció una de las cosas más interesantes de la película, que definitivamente tendría que explorar en un futuro. La película termina con esta familia totalmente, se cierra.
eso es un spoiler. Atención, spoiler, lo habéis visto antes, ya es tarde, ¿no? Bueno, pues ya se cierra con esta familia, pero la película empieza con otra familia. Lo cual me parece bastante interesante. Y, bueno, no sé, ya no voy a desvelar más. Es que no quiero decir mucho, porque claro, los spoilers, pero claro, se está haciendo una reseña sin esperar ningún spoiler. Y bueno, también me sorprendió bastante y me generó bastante, no sé, la historia que cuentan sobre la novia de negro o la vieja. La verdad que me parece fascinante que le dé una explicación, todo esto me pareció bastante interesante. Lo más cutre, lo que más me tiró para atrás es que le meten demasiado humor a la película. Definitivamente es demasiado bizarra, hasta tal punto que ya hace gracia. Entonces esto yo creo, como ya he dicho, que juega en algunos puntos a favor, pero definitivamente juega en contra. También me pareció un punto negativo que le faltan sustos a la película, le faltan más terror, le faltan más sustos. Y bueno, pues todo esto mezclado y sumado a que James Wan es uno de los mejores directores, con uno de los mejores enfoques de cámara, la verdad que es que me parece súper interesante los seguimientos que hace con la cámara, los personajes, los ángulos me parece, esto es definitivamente lo mejor que hace James Wan, generar tensión con la imagen. Y bueno, sí que es verdad que te genera tensión, pero luego a la hora de asustar tampoco es que te metas esos sustos que generan otro tipo de películas. Comentadme si habéis visto Insidious 2, comentadme qué opináis sobre la película. A mí me ha fascinado, me ha gustado bastante. Y luego está la pregunta esa de ¿cuál es mejor, la primera o la segunda? Yo siempre contesto lo mismo, dependiendo de lo que te guste a ti, va a ser mejor la primera o va a ser mejor la segunda. Yo definitivamente no me podría quedar ni con la primera ni con la segunda, porque las dos son uno. Es decir, la primera no es nada sin la segunda, y la segunda no es nada sin la primera. Entonces yo creo que hay que mirarlo como algo único, como las dos partes, una película, y mirar la historia en general. Entonces son imprescindibles ambas dos. No puedo decir cuál es la primera, porque realmente es una continuación argumental y el mismo estilo de la primera. Por lo tanto, es como un todo. O sea, las dos películas es como un todo. Entonces yo me tengo que quedar con las dos, no puedo elegir la primera o la segunda. Sí que es verdad que a lo mejor la primera da más mal rollo. Es que la segunda también da más mal rollo. Si es que las dos son imprescindibles, yo creo. Son dos películas que hay que tener, forman ya parte de los clásicos de cine de terror, Insidious, las dos partes. Y espero que os haya gustado el review, comentadme qué opináis sobre la película. Si queréis recibir más reviews como este, podéis suscribir, por supuesto. Ya me despido y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.